Hola a todos, estaba pensando, el semestre ya va volando y a mis estudiantes, algunos de ellos, ya les tocó la primera evaluación. De hecho, está sucediendo en este preciso momento probablemente. En ese sentido, quería hablar porque uno de los tantos cursos que uno suele dar, tocamos este tema del activismo digital. Y uno de los conceptos que me parece importante, me parece interesante tratar, es este tema desde lo viral a entender nuevas concepciones. Cuando entendemos como el mundo digital y el mundo social en que nos movemos hoy en día, lo viral se entiende como ello que se difunde de manera muy rápida, es también aquello que tiene un alcance muy masivo, tiene una transmisión entre pares que es significativa, cuenta con un componente emocional también muy fuerte, ya sea para emociones positivas como emociones negativas, funciona en ambos lados, se reproduce también de manera muy dramática y cuando pensamos en lo viral también pensamos en una falta de un control centralizado. Como es algo que se expande como una enfermedad, por eso hablamos de lo viral, generalmente está asociado a una enfermedad, y por ende no tiene un control. Es algo que al parecer sucede sin una agencia muy clara y difundiéndose de manera insospechada. No obstante, que es algo que conversaba con mis estudiantes, hay una propuesta que hoy en día está muy en boga, que a mí también me llama mucho la atención, que, insisto, no es mía, es de Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green, que escriben un libro que se llama Spreadable Medias, donde, si bien Spreadable, este libro todavía no pasa al español, así que no tiene como una traducción literal muy clara, pero vamos a decirle como los medios extensibles. Ellos proponen que en vez de pensar en lo viral, donde esa agencia no queda muy clara, hay que pensar más bien en lo extensible o en esta idea de los spreadable media, porque para ellos el control en Internet sigue siendo muy claro y esa promesa de la Internet como este espacio, se habla mucho también teóricamente de esta web 2.0, este espacio donde íbamos a alcanzar una democracia, donde finalmente el usuario iba a construir el Internet. Ustedes recordarán estos comerciales de, bueno, ahora se llama Meta, donde era el usuario quien construía como este mundo digital en donde todos íbamos a vivir felices, pero eso no es tan así. Los autores proponen, de hecho, que uno de los grandes problemas de la Internet actual, la que vivimos hoy en día, es que está mediada finalmente por grandes conglomerados empresariales. Y si no quieren culpar también a las empresas, pensemos en países totalitarios. Hay un Estado centralizado que está custodiando todo esto. Entonces, sea quien sea, la verdad que esa promesa de libertad no se termina de cumplir del todo. Y por ende proponen esta idea de los spreadable media porque les parece como mucho más útil para entender el mundo actual. Por ejemplo, cuando pensamos en lo viral, como ya lo dije, la metáfora es esta idea de las enfermedades, de la bacteria. En cambio, cuando pensamos en los spreadable media, la metáfora que utilizan los autores es el diente de león. Porque el diente de león, claro, uno no tiene una noción muy clara de a dónde va a llegar probablemente, pero sí hay una agencia, sí hay alguien que decide repartir esto. Entonces, ahí hay un punto del activo en el usuario que es mucho más interesante. El rol en el usuario, como les decía, pasa de ser un rol completamente pasivo, casi inexistente, donde expande una enfermedad prácticamente sin saberlo, a un rol mucho más activo, un rol consciente, un rol que busca muchas veces hacer algo. Cuando pensamos en los memes, yo creo que todos hemos compartido un montón de memes por redes sociales, a veces uno comparte cosas simplemente con el afán de hacer reír o con el afán de compartir algo con un amigo o algún conocido, pero muchas veces uno sí comparte cosas con un afán activo, con un afán y una búsqueda que puede ser emocional, puede ser social, puede ser política, puede ser económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un espacio de este compartir en Internet donde sí hay una agencia activa por parte de la persona. Respecto a la difusión, y que esto creo que es como lo más interesante cuando pensamos en esta diferencia entre lo viral y esta idea de los spreadable media o los medios extensibles, en lo viral la difusión es automática, es masiva y es incontrolable. Por otro lado, cuando pensamos en lo extensible, esa difusión pasa a ser contextual. Pensemos, por ejemplo, ahora que estamos en época de elecciones. Es muy probablemente que uno reciba memes
del apoyo a uno u otro candidato en función de tu círculo cercano. O sea, no es que te van a llegar memes de cualquier persona, son contextuales, están situados, están mediados también. Te van a llegar cosas que son y hacen sentido en función de tu círculo social, en función de las personas con las cuales están conectadas. El algoritmo finalmente mide eso. Entonces, esa difusión de memes es simplemente un ejemplo ahora que estamos en época de elecciones, pero pasa con todo, pasa con posibilidades de compra, pasa cuando uno busca vacaciones, pasa con, no sé, cuando uno busca entradas para el cine, te ofrecen películas en función de lo que uno ha buscado a través de internet. Hay una difusión que es contextual, que es mediada, y eso es muy importante tenerlo en conciencia. Otro tema sobre este mismo, siguiendo la línea, el control. El control en lo viral se mantiene desde el contenido. Es el contenido el que va creciendo. En cambio, estos autores proponen que en lo extensible, en esta idea de los spreadable media, cuando uno comparte, el usuario es quien tiene que ir haciéndose el que controla. Uno tiene que ser consciente de lo que envía y también, ojalá, ser consciente de las repercusiones de lo que envía. Porque compartir un meme probablemente la mayor parte sean para la risa, pero cuando uno comparte contenido difícil, contenido duro, contenido que uno sabe que puede remover a alguien, uno tiene que ser consciente de eso. No simplemente echarle la culpa a internet y echarle la culpa a que hay mucho contenido y se difunde de manera masiva. No, uno tiene que ser consciente de eso, sobre todo pensando, bueno, yo hoy en día como padre, pensando en un futuro de la infancia de mi hijo, como uno tiene que ser consciente de la repercusión que puede tener esto, sobre todo en gente que no tiene el criterio tan formado. Y respecto al valor que genera esto, y acá yo creo que es como gran parte de la crítica que hacen los autores, en lo viral, el valor se mide simplemente en las vistas, o en la cantidad de impresiones, en la cantidad de números que genera esto. No obstante, ellos proponen que ese valor no solo tiene que ser cuantificado, sino también tiene que ser medido de una manera más cualitativa. Tenemos que entender el valor que genera una acción, no solo en función de las vistas, sino también en función de lo que genera, de que muchas veces el compartir cosas genera una acción en el espacio público. Pensemos, por ejemplo, este caso, no lo tengo muy en la cabeza, el caso de Cholito. Yo sé que hoy en día la ley Cholito se cuestiona por las incapacidades que ha demostrado, etcétera, etcétera, pero todo esto parte por un caso de un perro que se viraliza, un caso de un maltrato a un animal, pero finalmente termina muriendo, y se viraliza una otra vez, la gente lo comparte, pero no simplemente por morbo, sino que lo comparte con un afán activo, con un afán de provocar algo. Y se termina, bueno, una serie de manifestaciones públicas y finalmente se termina convirtiendo en una ley, tratando de amparar la defensa de los animales. Entonces, esa idea de que lo que nosotros compartimos, de lo que nosotros manejamos en internet, del contenido que nosotros viralizamos, como usualmente se habla, no es tan pasivo. Nuestro rol no es simplemente el de dar clic y nada más, sino que tenemos que pensar un poco más en lo que hacemos, sobre todo en los tiempos que vivimos y sobre todo pensando en esta idea de una internet que realmente sea libre, que realmente sea moldeada por el usuario y que realmente haga sentido a las personas para conectar, donde no solo seamos como un mero número para las grandes empresas o si quieren para los estados como más centralizado, sino que realmente tengamos como usuarios una capacidad mucho más activa. Eso, soy Matías Alvarado Leighton, espero que mis estudiantes escuchen esto y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.